gatos y sus aparatos podcast. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Un nuevo episodio? Pues sí, un nuevo episodio y con muchas ganas también de enfrentarlo y a ver qué es lo que ocurre hoy en Gafotas de Gatos y sus aparatos. Además, hoy es un tema muy nuestro, ¿no? Un tema muy tiflo. Un tema tiflo porque vamos a hablar realmente de lo que son unas muletas para un ciego dentro de lo que es la informática. Es decir, con qué tipo de herramienta conseguimos que lo que se muestra en pantalla podamos leerlo con el tacto o escucharlo por una síntesis de voz. Y hasta aquí, ¿puedo leer? Sí, porque para eso tenemos a nuestro invitado que repite una vez más, no le debemos de tratar muy mal, que está a gusto con nosotros. Muy buenas, Johnny. Buenas, Arturo, buenas, Ricardo, buenas a todos y todas. Pues bueno, no me tratáis mal, no me voy a quejar demasiado. Y de todos modos, escuchando el resto de episodios anteriores a este, se ha hablado de lectores de pantalla, se ha hablado de servicios de accesibilidad, se ha hablado de programas y software que utilizamos personas con discapacidad. Y bueno, como le comenté a Ricardo en una llamada telefónica, a veces la gente no entiende la complejidad de algo que utilizamos todos los días y pensamos que hacer un lector de pantalla es como el que se pone a hacer una hoja de cálculo o a escribir un documento. Y la verdad es que todos los productos de asistencia, que es la categoría de software en la que se encaja un lector de pantalla, pues mientras más cerca del núcleo del sistema operativo esté, más complejo es y más probabilidad de errores, más probabilidad de inestabilidad y es un milagro que estemos donde estamos ahora las personas ciegas porque ha sido un recorrido tecnológico y tiflológico bastante interesante. Y bueno, no sé quién quiere dar la definición de lector de pantallas, ¿otra vez alguno de vosotros? Yo me atrevería, pero preferiría que la dieras tú porque creo que es importante dejar bien claro de qué estamos hablando porque es de lo que va a tratar todo el episodio y qué es un lector de pantalla. Pues un lector de pantalla es un servicio de asistencia o producto de apoyo para personas ciegas y o con baja visión que obtiene la información de una pantalla, bien sea de un dispositivo digital de escritorio o un dispositivo móvil, un dispositivo empotrado, como puede ser un cajero automático, una máquina de vending, de dispensadores de productos. Cualquier elemento que muestre una pantalla digital, pues un lector de pantalla obtiene esa información, la traduce a algo comprensible para una persona ciega y le ofrece esa información. Pero además, el lector de pantalla, esa es la gran diferencia, no solo lee la pantalla para la persona ciega, sino que además le permite a la persona ciega interactuar con el sistema, con el ordenador o computadora o la máquina de vending, para que pueda interactuar con ese sistema de forma apropiada. Todos hemos vivido esa situación de quiero sacar las patatas fritas a saber dónde están. Pues si tuviese el lector de pantalla, a las personas ciegas nos iría bastante mejor. Y aunque se puede intuir el hecho que un lector de pantalla es un producto de apoyo, pero ¿qué es un producto de apoyo? Un producto de apoyo es cualquier elemento tecnológico, bien sea software o hardware, que permita a una persona superar límites sensoriales, físicos o cognitivos. Un producto de apoyo, el primero de la historia fue una piedra. Somos el bicho más indefenso de la naturaleza a nivel físico y sensorial. No vemos del todo bien, no tenemos garras, no tenemos pelaje, los colmillos nos dan pena y encima son tan malos la dentición humana que la perdemos y tenemos que tener dos, los dientes de leche y los finales. Y lo habitual es que más allá de los 50 años hayamos perdido un 20% de la dentición. Vamos, que somos unos bichos bastante indefensos. Pues tenemos que buscar, mediante la tecnología, cómo superar todas esas barreras. Pues un producto de apoyo es aquello tecnológicamente que nos ayuda a superar esas barreras. Desde unas gafas para ver, a unas muletas,
un sistema de apoyo para personas para que puedan andar, una silla de ruedas, por supuesto, un bastón de ciego, un bastón blanco, un audífono, un implante coclear, un servomotor para la rodilla en una prótesis y ya lo último de productos de asistencia que estamos utilizando las personas con y sin discapacidad es la inteligencia artificial adosada a productos de asistencia anteriores, que de eso ya hablaremos al final de este capítulo. ¿Y por qué son importantes para la accesibilidad? ¿Qué es eso de la accesibilidad, no? Que muchas veces me suele pasar que llamo a algún servicio de atención al cliente o alguna cosa, le dices que esto no es accesible y te pregunta qué problema tienes con el usuario y la contraseña. Claro, el concepto de accesibilidad es toda la tecnología, todos los elementos semánticos, funcionales, de diseño y de contenido que permiten que una persona, sin atender a sus limitaciones físicas, cognitivas y sensoriales, pueda acceder a la funcionalidad, al contenido y a los servicios de un elemento. Normalmente hablamos principalmente de accesibilidad en el entorno físico, como pueden ser las rampas, el ancho de puerta, la iluminación, todo el tema de gestión de alturas, de elementos, por ejemplo, en la cocina, pero también hablamos de accesibilidad en el entorno digital. A finales de los 90 y principios de los 2000, aquí en España se hablaba de la sociedad de la información, que ese concepto también se acuñó en Europa, y ahí es cuando empezamos a hablar de las limitaciones tecnológicas de accesibilidad en el entorno digital, porque muchas personas con discapacidad, no solo las personas ciegas, encontrábamos problemas a la hora de acceder a esa sociedad de la información. Entonces, a igual que un símil del entorno físico, si un edificio no tiene una rampa apropiada, una persona con silla de ruedas no puede entrar, un entorno digital, un edificio digital que contenga información, si no tiene un acceso compatible con los productos de apoyo que utilicen personas ciegas o con baja visión, no podrán acceder a ese contenido. Y todavía hay más. Si alguien, pues esto de la accesibilidad no termina de verlo muy claro, ¿no? Se suele decir que Google es el ciego rico que hay por ahí. ¿Por qué? Totalmente, porque Google, su motor de indexación, o sea, ese software que va navegando por todas las páginas web que existen en la World Wide Web, ese 3W. La dirección que sea, ese 3W representa World Wide Web, es un protocolo o servicio que ofrece Internet. Internet es un conjunto de servicios, pues uno de ellos es la World Wide Web. Pues Google navega por las páginas web como lo hacemos las personas ciegas, que es atendiendo a los contenidos textuales, a los elementos semánticos, cómo organizan ese contenido y todo el tema de imágenes, sonidos y vídeos, pues lo analizan de una forma un poco abstracta, como lo hacemos las personas ciegas, a través de su información alternativa. Por ejemplo, la imagen en la web tienen la capacidad de tener descripciones alternativas textuales, pues los robots de indexación de Google y otros buscadores, incluso de motores de asimilación de contenidos como OpenAI, Mistral, Anthropic, toda esta gente que están haciendo motores de inteligencia artificial, pues navegan y absorben contenidos como lo hacen los lectores de pantalla. Entonces, todo el trabajo, todo el esfuerzo de mejora en accesibilidad repercute beneficiosamente no solo en las personas con discapacidad, sino también en servicios, herramientas tecnológicas y en inteligencia artificial. Eso es, esto también es importante porque un lector de pantalla, un sintetizador, no solamente es importante para personas que no pueden ver, de paso, pues también ayudan a otros colectivos o otras situaciones, ¿no? Cuando uno está conduciendo un coche, respecto al GPS, se supone que no deberías de estar mirando la pantalla y te deberías de comportar como una persona ciega respecto al dispositivo o incluso una persona tetrapléjica porque tampoco deberías de poder tocar esa pantalla, ¿no? Claro, ahí hay un tema que se habla muchísimo, que es el beneficio indirecto. Todo el esfuerzo que se hace en tecnologías de la accesibilidad, bien para ayudar a personas con problemas de motricidad en los brazos, las piernas, a personas ciegas, a personas sordas, más tarde o más temprano
van repercutiendo de forma beneficiosa en el resto de la sociedad. Por ejemplo, hoy podemos hablar con nuestros altavoces inteligentes, o nuestro teléfono nos habla, o le podemos controlar el hogar con gestos. Pues todo eso viene de tecnologías que en un principio se investigaron para asistir y ayudar a personas con necesidades específicas o especiales, como dicen algunos, que son personas con discapacidad. O sea que de la forma normativa en la que se utiliza una tecnología, pues hay personas que no pueden acceder a esa tecnología porque no cumplen esa normativa. Entonces, cuando hay gente así de piel naranja que dice que todo el esfuerzo en discapacidad y accesibilidad no da beneficios, se nota que es una persona muy estúpida con poco entendederas a nivel tecnológico, pero bueno, digamos que es otro aspecto de la realidad de la accesibilidad. La accesibilidad, si me lo vas a preguntar tú, lo que te veo venir, es complicada. Pues dependiendo de lo más cerca o más lejos que nos pongamos del hardware. Mientras más cerca del hardware, la accesibilidad es más complicada de fabricar, pero más sencilla de utilizar. Mientras más alejada del hardware ya nos metemos en capas de software, interfaces, es más fácil de fabricar, pero más complicada de utilizar. ¿Por qué? Porque vamos añadiendo capas condicionales de este producto de apoyo. ¿Cuántas funciones tienes? Pues, por ejemplo, por poneros un ejemplo así, ya vamos nombrando a algunos culpables de este podcast. En el principio, Habla tenía 12 comandos. ¿Qué es Habla? Habla es un lector de pantallas de finales de los 80. VoiceOver, que es algo más conocido por todo el mundo, que es otro lector de pantalla, principalmente para los productos de Apple. En el principio tenía unos 17 comandos. JAWS, que es el lector de pantalla más conocido para Windows, empezó con unos 70 comandos y ya creo que va por los 180. De todos estos comandos, estamos hablando de los que vienen por defecto, que luego están las capacidades de personalización. Pero ahí sí me gustaría pararme en cómo categorizamos los lectores de pantalla. Los lectores de pantalla se pueden categorizar por los mecanismos de entrada, bien sea mediante un teclado físico o una botonera específica, una pantalla táctil, un sistema de control remoto, por ejemplo un joypad o joystick o palanca. También por el tipo de interfaz que va a interpretar, bien sea una terminal o consola de comandos, o sea, una pantalla solo de texto, como la que había en los años finales de los 70, los 80 y los 90, que eran pantallas de 23 a 25 líneas por 40 o 80 columnas, ¿vale? Lo habitual eran pantallas de 80 columnas por 25 líneas. Pues el estándar PC y el estándar Amiga ST, Commodore Amiga, perdón. Atari ST tenía, si no recuerdo mal, 80 por 24. Luego, además de la consola, el terminal de texto, están los lectores de pantalla de interfaz gráfica. Ya cuando Apple, con su Apple Macintosh o el Commodore Amiga o la Atari ST, empezaron a sacar interfaces, formas de manejar un computador mediante ratón o mediante iconos en la pantalla, o sea, una interfaz muy visual, pues los lectores de pantalla empezaron a tener que complicarse, porque interpretar un texto simplemente agrupo la información que hay en cada línea y lo paso a una síntesis o a un método de salida, que es otra de las categorías de los lectores de pantalla. Podemos categorizar también los lectores de pantalla por cómo envían la información al humano, bien sea mediante una síntesis de voz, una línea braille, un multipuerto que puede usar síntesis de voz o línea braille. También lo hay lectores de pantalla ápticos que a través de un motor de vibración transmiten información y diréis, yo quiero ver un ejemplo de eso. Pues, por ejemplo, el modo de lectura del Apple Watch de la hora mediante vibraciones es un ejemplo claro de cómo podemos crear un lector de pantallas cuya salida es áptica.
Normalmente esos lectores de pantalla de salida áptica se han utilizado en dispositivos muy concretos como relojes de pulsera o sistemas de seguimiento para personas sordas que mediante un parche que va al pecho o al brazo le transmite información a la persona sorda. Por ejemplo, hay un sistema de principios de los 2000 que conectado al timbre de la puerta, la persona sorda está en su casa y cuando sonaba el timbre de la puerta, pues le vibraba la muñeca porque tenía una especie de muñequera con ese sistema de notificación. Y es un lector de pantalla para que veáis que los lectores de pantalla no son solo utilizados por personas ciegas, también se aplican a otros perfiles de discapacidad. Luego está la categoría de tipo de generación del lector de pantalla. Pueden ser lectores de pantalla básicos que leen la pantalla, se la transmiten al usuario, punto. Luego están lectores de pantalla que son extensibles, que además de hacer esas funciones básicas, puedes crear más funciones mediante un lenguaje de programación, de scripting, bien sea Python, bien sea Lua, Apple Script, distintos lenguajes de programación. Tú puedes añadir funcionalidad a ese lector de pantalla. Y luego están los lectores de pantalla personalizables, que tú puedes modificar casi cualquier aspecto del lector de pantalla o gran parte de la forma de utilizarlo, la forma de responder, para que se adapte lo más posible a tus necesidades. Lo ideal, que es la última generación, es que tengan todos estos aspectos. La categoría de básico, que sea además extensible y que sea personalizable. Actualmente casi todos los lectores de pantalla, y digo casi porque no todos lo cumplen, son básicos y personalizables. Lo de extensibles todavía no está a la orden del día en todas las plataformas. ¿Cómo empieza esto de los lectores de pantalla? Vamos a empezar un poquito con la historia de los lectores de pantalla. ¿Qué fue antes el huevo o la gallina? Pues por supuesto fue el sistema de ampliación y de lectura de elementos de displays digitales en los años 70, como podría ser el famoso Optacom, que era un cacharro muy divertido que consistía en una especie de cámara con la que, acoplada a un monitor, pues enviaba información a un cacharro que pesaba bastante, que tenía una especie de superficie de elevación dinámica, que mediante pequeños motorcitos, creo que eran 280, podía formar figuras en relieve de forma dinámica. Y entonces las personas ciegas se entrenaban para identificar que esa cosa de forma triangular hecha con cuadraditos era una letra A de una terminal de texto. Esto estamos hablando de principios, mediados de 1970. Y con el Optacom también apareció el dispositivo VersaBraille, que era un dispositivo autónomo. Todavía no estamos hablando de leer directamente la información de un ordenador, sino mediante un elemento externo, acceder a la información de un display digital. El VersaBraille era totalmente autónomo y permitía la creación de contenidos en braille y se le podía cargar información y alguna aplicación mediante cintas de casete pequeñitas, como las de los antiguos... Grabadora de periodista, ¿no? Sí, contestadores automáticos de estos de telefonía. Y así, pues, se iban aprovechando todas estas tecnologías y no es hasta finales de los 70, principios de los 80, que como suele ser habitual, por desgracia eso ha pasado mucho, que es una muy gran compañía ve una necesidad o oportunidad de negocio, según lo queramos entender, si más o menos cínico, pues IBM, con el equipo que estaban trabajando tanto del tema de generación de voces
como la creación de sus sistemas operativos para sus terminales de la serie 3000, recibían cada vez más feedback de empresas de, oye, es que tenemos gente que ve poco, porque son oficinistas que llevan muchos años en la compañía. Entendamos que en los años 70 y los 80 el concepto de trabajo solía ser que tú entrabas en una compañía y lo habitual es que te jubilases en esa compañía. Entonces, tenían gente con problemas de visión y encima oficinistas, que ya lo de la presbicia es importante. Entonces, IBM, pues con esa tecnología de monitores CRT que en algunos casos terminaban quemando la vista, pues empezaron a estudiar esta línea de una asistencia para la persona que no viese bien la pantalla, y era conceptualmente muy básico. Era un sistema que simplemente leía los caracteres uno a uno de lo que había en la pantalla. En vez de hola, decía H-O-L-A. Claro, esa primera versión del año 78, 79, dijeron, hombre, está bien, es un avance, pero leerte una pantalla recordemos, de 80 caracteres por 25 líneas, no. Entonces, mejoraron la síntesis de voz, añadieron más funcionalidad básica para que el lector de pantalla pudiese leer y hacer divisiones por palabra, pudiese entender qué había en todo momento en toda la pantalla, que el usuario pudiese mover ese foco, ese cursor. Quiero leer la primera línea, quiero leer la segunda línea, en qué línea estoy, cosas muy básicas para orientarse dentro de ese mapa de información que se aparece en una pantalla. Pues poquito a poco, en el año 84, aunque oficialmente en Europa en el 86, aparece el IBM PC Screen Reader, que es el primer lector de pantalla comercial. Y de esas voces de IBM, pues tenemos algún ejemplo de el abuelito del actual Eloquent. Si Arturo lo puede poner, por favor. Daisy, Daisy, give me your answer to. Madre mía, qué sintético. Pero fijaos el dominio que lo hacen cantar. Pues esta tecnología de poder cantar ya se hacía en los años 60 en los laboratorios Bell. Estaban ya jugando con sonificación del habla de forma sintética. Mediante osciladores de frecuencia intentaban conseguir imitar el habla humana con mayor o peor éxito. Y ahora veréis lo de peor éxito. Por favor, Arturo, ponlos el audio de la síntesis de voz para Amstrad CPC de MHT Ingenieros en inglés, porque en español no lo he podido encontrar, pero intentad entender lo que dice esa síntesis de voz, si sois capaces. Ya tenemos el oído muy atrofiado, pero bueno, es una experiencia muy particular. Hombre, pues me trae gratos recuerdos esta síntesis. La verdad es que es complicada de entender. Yo perdí la vista en el año 84 y al poco tiempo, pues sería el 86, 87, no recuerdo cuándo fue exactamente, en una feria de electrónica, creo que Astra presentaba su síntesis. Y era un poco la atracción de esa feria, ¿no? Bueno, la atracción para mí, supongo que otra gente tenía otros focos de interés. Y me acerqué con mi padre. Tenías un monitor, tenías un teclado, tenías una CPU, tenías puesto, lógicamente, un procesador de texto y tú podías teclear y, lógicamente, recibías como feedback esa misma voz que hemos escuchado en castellano, en español. Bueno, en no sé qué, porque realmente detectar un idioma dentro de eso era complicado. Bueno, pues a mí me emocionó porque de no tener absolutamente nada y ver a mis hermanos funcionar con sus primeros ordenadores y yo lógicamente pues preguntaba, tenía curiosidad a ver que lo que yo había tecleado, porque sí que sabía escribir sin vista, se verbalizaba de aquella manera, pero bueno,
en el fondo, cuando entrenabas el oído y después de escuchar mucho ese sonido, acababas detectando muchos fonemas y Claro, muchas palabras. entrenabas el oído Sí, sí. porque principalmente esto lo que hacía es verbalizar vocales y meter ahí entre medio imitaciones de consonantes y se iba construyendo el mensaje entrelazando sonidos. ¿Tú lo Y llegas a entender? sí. No. O Sí, sea, ¿verdad? al principio me pillas un poco, pero me das 3-4 segundos que active el modo retro y se entiende. A mí lo que me llama muchísimo la atención es que estos son procesadores de síntesis de voz de 8 bits y la calidad es mala. Pero si os fijáis en lo que vamos a escuchar ahora, ya estamos hablando de un procesador de 16 bits, que es el del Commodore Amiga, que venía integrado en el propio procesador de la tarjeta de sonido. El Commodore Amiga, a diferencia de los PC compatibles, era un ordenador de arquitectura RISC donde no solo teníamos una CPU, sino que cada módulo de hardware específico multimedia, la tarjeta de vídeo, la tarjeta de audio, el gestor de memoria, por supuesto el procesador de la unidad, que era un Motorola 68000, cada uno tenía su propio núcleo de procesamiento. O sea, el procesador central le decía a la tarjeta de sonido, oye, hay que reproducir este sonido. Y era la propia tarjeta la que de forma independiente iba a la memoria RAM o al disquete, obtenía el sonido y se encargaba de reproducirlo. Eso lo que provocaba, al haber total independencia en las tareas totalmente claras de cada sector, pues el procesador estaba muy optimizado porque no se tenía que encargar de tareas que podían hacer los subalternos. Esto permitía que, por ejemplo, una síntesis de voz, recordemos, integrada en la propia tarjeta de sonido, en un Commodore Amiga, estamos hablando de una síntesis de voz del año 86, que era ya coetánea de la que hemos escuchado antes de MHT Ingenieros, pues sonaba así de bien. Por favor, Arturo, ponnos el Commodore Amiga. Hello, I am Rector. Are you saying your name is here, then? Y coetáneo del Commodore Amiga tenemos al Apple Macintosh de 1984, que era 16 bits, no del todo reales, pero estaba muy optimizado. También con la síntesis en el hardware y sonaba así de bien. Hello, I am Macintosh. Esto ya es otra cosa, ¿eh? Sí, ya se entiende, aunque sea inglés, pero tanto el Commodore Amiga como el Apple Macintosh ya tienen una verbalización, una construcción de fonemas mediante bifonemas. O sea, no es pongo el sonido de la B y luego de la O. Ya tengo un bifonema de bo, o sea, el encadenamiento es completo. Eso en otros sistemas de síntesis de voz no se hacía. Pero en el mundo de los ciegos nos conformábamos con bastante poco, porque todo esto era nuevo. Los 80 fueron la década de la accesibilidad digital para personas ciegas y con baja visión. Y aquí sí me gustaría que contaseis vosotros la historia del Braille hablado, porque cuando yo llegué a la 11 en 1995, ya vosotros estabais disfrutando del Braille hablado. Bueno, yo llegué ahí, pero bueno, esto fue una gran revolución, ¿no? Fue un dispositivo pequeño, era la libreta pequeñita que mucha gente pues puede llevar en el bolsillo de la camisa con un boli para tomar notas rápidas, y no había nada parecido para las personas ciegas, ¿no? Más allá de un punzón y un papel muy grande y gordo y una pauta, ¿no? Y el Braille hablado, el Braille Speak, pues fue un antes y un después. Bueno, Sí. y para las personas videntes tampoco había mucho. Esto equivaldría a una anotadora, una PDA, que se llamaba entonces, y realmente ahí conseguimos con el Braille hablado de Blasier cosas muy interesantes. Por ejemplo, mucha autonomía, porque realmente utilizaba muy pocos recursos energéticos. También una agilidad a la hora de
y una rapidez a la hora de encenderlo, ¿no? De activarlo bárbara, porque realmente no tenía que cargar ningún sistema operativo ni nada. Eso Jonathan probablemente sepa mejor de las tripas de este bicho. Y luego con una síntesis de voz muy interesante, que aunque la podemos oír en inglés, Enrique Varela fue el artífice de que nos hablara en un español maravilloso. Aunque yo tenía gente de mi casa que le llamaba apaga el chino, pero sí, que era la voz de la síntesis de voz, era una síntesis para mí fantástica en aquel momento, y la verdad que yo he leído libros y todo con el anotador, aparte de tomar notas y de escribir mucho, ¿no? en este anotador. Así que sí, fue algo disruptor y fue algo que nos puso a las personas ciegas en aquel momento, no solo a la altura, sino por delante de las personas que tenían visión. Sí, incluso por delante, porque ir a clase a un instituto, a una universidad con un ordenador portátil o algo parecido, todavía era impensable en aquel momento, ¿no? Para gente que pudiera verlo. Y sin embargo, con este dispositivo se podía. Para que veáis la evolución, el procesamiento del habla, la síntesis de voz del braille hablado, era un procesador, un chip de Philips de 1986-87. Arturo, ¿nos puedes poner al braille hablado hablando, por favor? Braille Speak 2000 Reddit Help Line Pages Status Value Braille Translator of percent 96% not charging exit. Y años después, en 1992, Philips actualizó su hardware para síntesis de voz, pero el braille hablado, aunque seguía sacando modelos nuevos, seguía utilizando el mismo chip porque ya los ciegos nos habíamos acostumbrado. Tenemos un audio de un reloj despertador que utiliza el chip moderno de Philips, que nos va a decir la hora en inglés. Por favor, Arturo. 0 o'clock, 18 minutes and 33 seconds. Bueno, muy bien. Veis que tiene bastante más calidad que la síntesis anterior. Pero ahí tienes razón. Mirad, sobre el braille hablado, que no hemos dicho que era un teclado braille, ¿no? Como introducir la información, y luego sí que era esta síntesis que devolvía, pues llegamos a un punto de habilidad, porque no sé cómo llamarlo de otra manera, que había gente que hacía esta competición de a qué velocidad podía adquirir conocimientos o realizar una lectura. Yo recuerdo que César Puente creo que llegó a hacer un informe y todo, de cómo era a qué velocidad podía poner la síntesis del braille hablado sin que perdiera comprensión sobre lo que estaba pronunciando, y era una velocidad brutal. No sé cuántas palabras eran, pero era vertiginosa. Y sí que es verdad que hasta detectábamos si la puntuación en los escritos estaba mal. Es decir, hoy por hoy todo el mundo aboga por la síntesis de voz natural, pero particularmente, y yo supongo, creo que vosotros también sois un poco del mismo club que soy yo, nos gusta mucho recurrir a la síntesis de la antigua IBM, a la Eloquence y esto, ¿no? Porque yo sigo con ellas. Sigues, ¿no? Yo también. Sí, yo también. A la hora de leer mucha información de forma muy rápida, y aparte que pesa bastante menos en RAM. Correcto. ¿Y no os dais saltos cuando escucháis que aquí falta algo, han puesto un doble espacio, hay un punto, hay algo? Se nota enseguida. Sí. Sí. Incluso letras a veces, la B, la V, hay cosas que se pueden incluso apreciar, Sí. que alguna falta de ortografía también se puede pillar. Pero solo con estas. Solo con estas, me refiero, con las voces naturales no. No, tienen que ser las voces de concatenación, estas que son monofonemas. Sí, es que más con estas voces, con la de Eloquence y la del braille hablado, se da el fenómeno este de que no estás escuchando realmente la voz, estás escuchando el concepto, ¿no? El concepto que va directamente al cerebro. Es muy curioso, ¿no? Ya es como cuando lees braille, dependiendo del caso. Tengo conocidos que cuando leen braille en su cabeza lo escuchan con la voz de Eloquence, que ya esa es para nota. Pero está muy bien, porque lo demás lo que está emulando es la caja torácica, las respiraciones, las pausas, es decir, la parte de humanidad
o la parte foniátrica que tiene una voz, ¿no? Mm. En cambio, realmente un sonido vocal, como puede ser el que produce una síntesis por interrupción de ruido, ¿no? Y por Ujú. moderación de este ruido, nuestro cerebro lo entiende perfectamente. Con lo cual es fantástico, ¿no? Que realmente se llegue a ese punto de Hombre, es de similar. eficacia. Claro, ten en cuenta que eso es similar a cómo un cerebro humano que pueda ver puede identificar una escritura a mano alzada, o sea, con un bolígrafo, un lápiz o un pincel. La escritura a mano alzada, cada persona la hace de forma distinta al resto. Hay quien la A la pone con el rabito más largo, o la O le pone rabito o no le pone rabito. Serifa, por cierto, se llama eso. La L la hace con un simple palote o la dibuja con su enlazador. Y todas las personas que entendemos ese alfabeto, el occidental, podemos leer la escritura más o menos, porque luego hay gente que escribe que para pegarle con la escobilla del váter, porque vamos, la fama de los médicos escribiendo a mano alzada, pues el cerebro entiende esa escritura, ese conjunto de trazos, como un texto. Y lo mismo sucede con la síntesis de voz mediante concatenación de ruido. El cerebro va enlazando ese significado de cada sonido para construir ese mensaje. Es el mismo procedimiento. Y eso que están en zonas distintas del cerebro, las que procesan la información visual y la auditiva. Pero el lenguaje sí se procesa en una zona concreta del cerebro. Sea escuchado o sea leído, procesamos el lenguaje ahí. Entonces, de ahí viene también todo el tema de los ciegos leen o escuchan. Pues no, todos leemos. Seamos ciegos, sordos, cumplamos normativas o no tengamos discapacidad legal reconocida. Todos podemos leer. Si os parece, por último, para dejar ya este tema de la síntesis de voz, podemos escuchar la síntesis de voz que se tenía en los años finales de los 80 y principios de los 90 en los ordenadores PC, cuando no tenías acceso a una síntesis de voz por hardware externa como el Cyberbeu, o volcando la información a un braille hablado mediante el puerto serie o mediante otros procedimientos más manuales o artesanales. Pues empezaba a haber lector de pantalla para otras plataformas y, por ejemplo, para el ordenador PC compatible, para los lectores de pantalla en japonés o en francés, porque casi todo estaba o en inglés o gente que se llevaba bien con los que fabricaban la síntesis en inglés, como eran la gente en español, la gente en francés, la gente en italiano, la gente en alemán, pero, por ejemplo, hasta mediados finales de los 90 no había síntesis de voz para otros idiomas como el holandés o el ruso, el chino tampoco, o sea, estaba muy occidentalizado todo el tema de síntesis de voz. Y, por favor, Arturo, ponnos el sonido de la síntesis de voz de una Sound Blaster 8 bits, que es lo que se utilizaba como elemento de síntesis de voz. Ready, hello, Speechhead. Horrible, hemos vuelto a los años 80 otra vez. O sea, ¿por qué? Porque la Sound Blaster no tenía una zona del hardware específico para generar la síntesis. Entonces utilizaba el DSP, el Digital Sound Processor, un procesador de generación de sonido digital, para intentar crear esas ondas que el braille hablado, utilizando un procesador específico de Philips, conseguía hacer de forma casi instantánea. Pues la Sound Blaster siempre iba un par de segundos o tres más tarde y con esa calidad horrible de 8 bits.
os parece, vamos hablando de esta primera generación de lector de pantalla, principalmente para sistemas operativos de terminal, como era MS2 o el sistema de consola de Amiga OS, en donde era una pantalla de 80 columnas por 25 filas de forma habitual, en el que transmitir la información del lector de pantalla era muy sencilla, porque el lector de pantalla simplemente leía línea a línea, el usuario podía subir y bajar líneas y todos felices y todos contentos. ¿Perdíamos información? Muchísima, porque los ordenadores utilizaban color, tamaño de letra, encima había un cursor que podías mover para resaltar o señalar. Esos, los primeros lectores de pantalla, no tenían acceso. Fueron con posteriores generaciones que además podías consultar el color que tenía el carácter donde estaba el foco del lector de pantallas. De aquí obtenemos también a finales de los 80 un hardware que se adosaba directamente a la tarjeta de vídeo del PC compatible para obtener esa información. Estamos hablando de la Papermeyer de Baum, una línea Braille que era un mastodonte, era muy grande, muy pesada. Una línea Braille es un dispositivo que mediante servomotores suben y bajan púas de un material para crear caracteres Braille de forma dinámica. Normalmente las hay entre 12 y 80 caracteres. Pues esta Papermeyer tenía acceso directamente a la memoria de vídeo del PC, y hasta la fecha, lo triste es que era la forma más fiable de acceder a la BIOS de ese pseudo sistema operativo de arranque de un PC para poder controlar y leer lo que había en la BIOS. Pues después de eso se abarataron los costes, se decidió pasar toda la funcionalidad del lector de pantalla al propio PC y que se convirtiese en software. Y ahí empezamos con la primera generación real de lectores de pantallas modernos, porque todo lo que había anteriormente era mediante adaptaciones, intersecciones en la memoria de vídeo, interpretaciones visuales de directamente pegar algo a la pantalla del monitor. Ya aquí tenemos un software, una aplicación que corre junto al resto del sistema operativo y le va preguntando al sistema operativo qué hay en la pantalla. Tenemos en un mismo dispositivo corriendo el sistema operativo, las aplicaciones que tengamos en uso y además una aplicación extra que es el lector de pantallas. Y aquí aparece Habla, Parla, IBM Screen Reader. Son los primeros lectores de pantalla que al principio todo el tema de síntesis de voz lo que hacían era volcarlo a otro hardware fuera del PC, bien sea a un braille hablado conectado por el puerto serie, bien sea un CyberView, que era una síntesis de voz por hardware fabricado en España. Había la síntesis de DeepTalk, que era un cacharrín monísimo. A mí me gustaba, era cuadradito con los bordes redondeados y la voz no era muy amigable, pero bueno, también la síntesis de MHT Ingenieros, que se conectaba a través del puerto paralelo. Eran muy de robot exterminador. Sí, vais a morir todos, vais a acabar. Y entonces, con la aparición en 1984 del primer Macintosh y en el 85 del Commodore Amiga 1000, sucedió algo que cambió la historia de la informática. Dejamos las pantallas solo texto a pantallas llenas de iconos, ventanitas, incluso había ordenadores que tenían un ratón o dispositivo apuntador. Y ahí los ciegos nos quedamos a oscuras de nuevo, porque no había lectores de pantallas para eso. ¿Por qué? Porque el concepto de ordenación de la información ya no era válido, ya no teníamos una pantalla de 80 columnas por 25 filas. La pantalla se ordenaba en ventanas, en escritorio, en la barra de menú, en la barra de tareas.
Las ventanas se agrupaban por zonas de trabajo, iconos, botones, casillas de verificación, campos de texto, etiquetas de texto. Y entonces el lector de pantalla ahí no había manera. Aparece la siguiente generación de lectores de pantalla, los lectores de pantalla para interfaces gráficas de usuario. Ahí el primero fue el Outspoken, que hay páginas que dicen que es de 1989, pero yo sé de buena tinta de que en el 1987 ya había gente utilizándolo en el Apple Macintosh. ¿Qué tenía de especial Outspoken? Que lo que hacía era leer lo que se colocaba bajo el puntero del ratón. Dices tú, pues ciego, entonces estaría moviendo el ratón a saber qué encontraba. No, Outspoken también proporcionaba atajos de teclado para hacer barridos con el ratón, también el salto por tabulación, y podías mover el foco del teclado y del ratón a la vez. Entonces, más o menos te podías hacer a la idea. No era sencillo de utilizar, ya os digo que no era sencillo de utilizar. Tuve la experiencia en el año 95. Para Commodore Amiga en el 87 teníamos el HTK, que era no propiamente un lector de pantallas, pero era un System Hawk, un anexo al sistema operativo para que cualquier texto en pantalla saliese por la síntesis de voz del propio sistema operativo, y además pudiésemos estar atentos a ciertos eventos del sistema. Por ejemplo, cuando pulsábamos una tecla, pues se verbalizaba la tecla pulsada. Pero en Commodore Amiga, a diferencia de Apple Macintosh o lo que luego fue Windows 3.0, no teníamos salto por tabulación. Era el gran limitante de Commodore Amiga o Atari ST, digamos los ordenadores personales con interfaz gráfica de usuario con respecto a la Apple Macintosh. Y yo siempre hago la broma que para mí el primer lector de pantallas que yo utilicé cuando me quedé ciego en 1995 fue una niña de 7 años, que era mi hermana, porque yo me quedé ciego de forma muy repentina, entonces no tenía acceso en ese momento a nada y digamos que esos 3 meses mientras me actualizaba en tecnología a lo que estaban usando los ciegos, que ya os digo yo que en ese momento los ciegos no estaban muy a la última en tecnología por las limitaciones de los lectores de pantalla. Estuve utilizando HTK en Commodore Amiga porque Outspoken en el Apple Classic que tenía, pues no era muy efectivo para trabajar. Entonces ya pasé a Braille hablado, y con el Braille hablado sí utilicé lo del volcado del buffer al puerto serie, pero no con el PC como hacía mucha gente para leer la pantalla de MS2, sino para leer la pantalla del Commodore Amiga, porque el Commodore Amiga daba más información que lo que podía verbalizar, y me hice un lector de pantallas muy rudimentario para Commodore Amiga, y hasta que ya vino el primer lector de pantallas para Windows 3.0, que todo el mundo pensará que fue JOS, y no, fue Virgo de Baum, que aquí en España lo conocimos como Tiflowin, que Tiflowin fue un hijo de Virgo, una evolución de Virgo. Tenía salto por tabulación, pero no entre todos los elementos de las ventanas, sino que solo en aquellos elementos que se podían clicar. En los campos de texto no llegaba el salto por tabulador, y entonces Tiflowin te permitía navegar en el árbol de objetos del sistema operativo. ¿Qué pasa? Que esa estructura para la gente que hemos programado es muy clara, muy sencilla, la amamos porque está todo ordenado y puedes llegar absolutamente a todo elemento que se ve en pantalla, que eso lo hemos perdido porque al intentar simplificar los lectores de pantalla para los humanos, hemos perdido acceso a elementos, que muchos de esos elementos simplemente son decorativos o no aportan información,
pero con los lectores de pantalla anteriores, tanto Tiflowin como las primeras versiones de JAWS for Windows, sí podían acceder a eso. Pero Luego la información sigue ahí, ¿no? Si hubieran Sí, querido. sí, Vale. sí. Pero por unas decisiones de simplificación se optó por reducir esa información para no saturar a los usuarios ciegos. Entonces, luego ya llegó la hegemonía de JAWS for Windows. En Apple Macintosh seguíamos con Outspoken en una versión más modernizada, ya en System 7 y System 8, que era la versión del sistema operativo de Macintosh en aquella época. El Apple Lisa, que era el competidor interno del Apple Macintosh, tenía el mismo Outspoken. Eso significa que el sistema operativo de ambos era muy similar, sino sí es cierto que el Outspoken yo solo lo vi funcionar una vez y iba muchísimo mejor en un Apple Lisa que en un Apple Macintosh. Lo que pasa es que un Apple Lisa costaba como 8 veces más que un Macintosh. Y ya estamos hablando de unas 300.000 pesetas que costaba un Macintosh de la época. Entonces, calcula, Ricardo, casi rozando el millón. Una barbaridad. Hasta los clónicos eran caros. Sí. Hablamos que no había a principios de los 90 un ordenador más barato de 80 a 100.000 pesetas, un PC compatible, aunque fuese clónico. Si ya nos íbamos a un Hewlett Packard o un Compaq Presario, nos podíamos meter en las 200, 300.000 pesetas, en lo que serían hoy 600 o 1.200 euros, que lo vemos en euros y nos parece barato, pero en aquella época una persona que trabajase en una tienda de alimentación con suerte llegaba a las 100.000 pesetas, a los 600 euros. Decidme si digo una barbaridad. Yo pude haber gastado en un escáner de sobremesa HP3 de Hewlett Packard y un Recognita, que era un OCR, que vendían 100.000 pesetas. Solo en el Recognita sí. Solo en el Recognita, ¿no? Más luego lo otro sí serían 60 o 70 también. Era caro, ¿no? El escáner también era muy caro. Si tuviera el ventador de hojas, mucho más, porque eran carísimos. Sí, eso te iba a decir. Dependiendo del año, si estamos hablando de antes del 96, superamos las 100.000 pesetas. 600 euros de ahora. Sí. Y si es después del 96, con la optimización de las ópticas de Kodak, ópticas digitales, bajaron muchísimo los precios de los escáneres. Lo que pasa es que al intentar meterle características de escáner para oficina, como el alimentador de hojas o el sistema para pasar las páginas de un libro, sí. Pues ahí ya misteriosamente metían un 0 a la derecha. Sí. Yo tengo esa sensación de que todo era carísimo. Todo, Sí. hasta los accesorios más simples. Claro, Bueno. eran mucho peores. Había escáneres que solo eran en blanco y negro, había unos escáneres antes que era un aparato que lo ponías encima de la mesa, tenía unos rodillos y tú tenías que ir desplazándolo por Sí. encima del folio. El escáner de brocha. Era mucho peor, claro. Bueno, si el escáner era bueno, o sea, tenía suficiente peso. Yo tenía un escáner del Commodore Amiga que con un puerto paralelo, un Concentronic, que luego lo podías usar con el Apple Macintosh o con el PC compatible. Y como pesaba bastante, me lo regalaron. Era un escáner de 1989, pesaba muchísimo, pues aquello escaneaba estupendamente, con una resolución malísima, pero eran los escáneres de la época. Pero escaneaba estupendo. Y escáneres de brocha posteriores, ya del año 97-98, pesaban menos, eran de plástico y demás, y no arrastraban bien el papel o no. Era cuestión de una peso. superficie plana para poner la hoja, sujetarla bien para que no se moviera, irlo deslizando con una velocidad más o menos uniforme. El ordenador empezaba a pitar si ibas demasiado rápido, demasiado despacio. Sí. Claro, y el tema también está que empezamos en el impuesto a la discapacidad. Los lectores de pantalla al principio eran gratis. IBM los daba gratis, Outspoken no era gratis. ¿Pero era económico? No. Y ahí hablamos. Nos hemos quejado muchísimo de que una licencia de JAWS for Windows puede costar unos $1.000, por poner un precio redondo. Outspoken en la época eran $750.
estamos hablando del año 86, 88. De un lector muy limitado, ¿no? Sí, Ujú. sí. Pero es que una licencia de Parla, que era el equivalente al habla, que un habla, si no recuerdo mal, y estoy hablando de memoria, ahí no puedo asegurar nada, en 1995 un habla podía costar unas 15, 20 mil pesetas, la licencia Sí, de habla. sí, sí. Hablas el lector este que desarrolló Cayetano Meroño, un Ujú. tiflo técnico, creo que era murciano, y que bueno, que nos dio mucha vidilla. Y bueno, y no era un precio caro dentro del conjunto, pero bueno, No, estamos no, hablando. era muy barato y además nos puso en cabeza de la adaptación tecnológica a los En ciegos de España, ¿eh? en Que MS2, en sí, MS2, sí, ¿verdad? sí. Sí, sí. MS2 4.4 y Ujú, 5.22. sí. Y lo que hacía Habla era recoger la información de la pantalla de esa terminal de texto de MS2, creaba un buffer, una rejilla de 80 por 25 y nos podíamos mover línea arriba, línea abajo, carácter izquierda, carácter derecha, preguntar por el color. Y Habla era compatible tanto con el Braille hablado como el Cyberbeu, como DeadTalk, porque utilizaba el puerto serie simplemente volcando la información de forma controlada. No volcaba todo el buffer de texto. Tú dabas un comando en el teclado y enviaba solo el equivalente. Por ejemplo, nos movíamos por palabras, pues solo enviaba al puerto serie el texto de esa palabra. Entonces el braille hablado pronunciaba esa palabra. Lo curioso de esto es que nos permitió a las personas ciegas que para hasta entonces todo este terreno había estado vedado o se había operado con él con mucha dificultad o asistencia externa, poder gestionar, por ejemplo, las bases de datos de base 3, de base 4 de forma accesible. También el WordPerfect 5.1, que fue un procesador de texto para mí muy potente para lo que había Uh-huh. en aquel momento y fijar lo que suponía que de forma digital pudiéramos escribir nuestras creaciones y guardarlas y compartirlas, cuando anteriormente pues no había nada tan cómodo como aquello. Y luego hasta procesar por lotes, ¿no? Uh-huh. Con el batch, ¿no? Que se llamaba eso, y hacer nuestros pequeños programitas y demás. Y todo eso gracias al habla, si no, no hubiera habido ese mediador, ¿no? Porque antes estabas hablando, Uh-huh. Jonathan, y cuando dabas la definición de lector de pantalla, y es que es así, dentro de lo que supone para nosotros es ese mediador, es ese intérprete, es ese administrador de la información, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, que hace todas estas gestiones que acabo de nombrar, que es mediar, interpretar y administrar esa información para que desde fuera una persona que no ve la pueda gestionar, ¿no? Y esto es lo Claro. que hacía Habla, ¿no? Y Habla y los demás. Y eso era cuando activamos el modo texto, ¿no? Porque el MS2 en modo texto, como el WordPerfect 5.1, pues se podía hacer todo esto, ¿no? Ya luego empezó a salir el WordPerfect 6.0, que tenía el modo gráfico y otros programas, ¿no? Que Claro. también tenían el modo gráfico y ahí no se podía hacer absolutamente nada, ¿no? En ese momento ya empezaba... En MS2 se pueden ejecutar programas en modo gráfico utilizando ya las modernas pantallas de la época de VGA, Super VGA, y ahí ya los lectores de pantalla no tenían nada que hacer, No, ¿no? no, ahí se quedaban. Sí. Ahí es cuando empiezan los nuevos lectores de pantalla, que aparece un concepto que es complicado de explicar, que es el Out-Script Model. Cuando la información que aparece en pantalla ya no es texto, sino que son imágenes, son conjuntos, son relaciones visuales, son elementos que tienen un texto, un estado, un rol y un valor, es más complicado de transmitirle la información a una persona ciega en un lenguaje comprensible para esa persona. Y ahí sale el concepto del Out-Script Model, que a ver si lo puedo explicar. El Out-Script Model es un conjunto de reglas para traducir la información que aparece en una pantalla a un
formato de información comprensible para un usuario, para una persona ciega. ¿Qué hace el Load Screen Model? Pues tomar decisiones de cómo vamos a navegar por la interfaz gráfica de usuario de, por ejemplo, Windows o de MacOS o de Linux. Vamos a seguir al foco del teclado. Vamos a tener un foco general. Vamos a tener además el foco del ratón. O no vamos a tener ningún foco y simplemente nos vamos a limitar a leer toda la pantalla. ¿Puedes describirnos o definirnos el concepto de foco? Foco es un cursor que sigue bien a los movimientos que hagamos por salto o por tabulación del teclado, pulsando la tecla Tab, o bien moviendo el puntero del ratón por la pantalla, arrastrando el ratón y colocándolo encima de un icono, o de un texto, o de un campo de texto, o bien utilizando un cursor virtual que se mueve independiente al del teclado y del ratón y que nos permite explorar zonas de una pantalla o de una ventana de aplicación donde ni el cursor del teclado ni el cursor del ratón podrían llegar. Correcto. Entonces nosotros definimos qué cursor tiene que atender el foco y realmente lo que está haciendo el lector es prestando atención únicamente a ese foco, que es lo que es la información que nos da, ¿no? Claro, normalmente en un sistema operativo de interfaz gráfica de usuario tenemos 3 focos principales, que es el del teclado, que refleja qué elemento tiene la atención del teclado. Por ejemplo, cuando pulsamos una tecla, en MS2 siempre iba a la línea de comandos. Tú pulsas una tecla y la línea de comandos ponía en pantalla las letras que habías pulsado. Pero cuando tenemos una interfaz gráfica, por ejemplo, tenemos 2 aplicaciones abiertas, una con un procesador de texto y otra con una calculadora, dependiendo qué aplicación tiene el foco de atención, si el foco del teclado está en el campo de texto del procesador de texto o en el campo de números para introducir un número, pues cuando pulsemos una tecla de nuestro teclado físico, se va a colocar el nuevo carácter o en la aplicación del procesador de texto o en la calculadora. Pues ese foco de teclado está presente desde el año 84 en todos los sistemas operativos con interfaz gráfica de usuario. No en todos los sistemas operativos de interfaz gráfica de usuario tenían el cursor o foco del ratón. ¿Por qué? Porque al principio no todos los ordenadores eran compatibles con ratón. Las primeras versiones de Windows 1.0, aquella cosa no era compatible con ratón. Aquella cosa. Es que aquello no era un sistema operativo, siquiera era una cosa que se ejecutaba por encima de MS2 5.1 y colocaba las cosas muy bonitas. Y Arturo, tú has sido muy optimista hablando de VGA. En aquellos tiempos teníamos EGA y CGA. Sí, el y Hércules. CGA, sí. Los monitores de fósforo verde. Sí. Y 16 colores, que eran verde oscuro, verde muy oscuro, verde claro, verde muy claro. Entonces, son tarjetas gráficas, ¿no? Estas siglas que había dado, ¿no? Tarjeta gráfica. A la par, la tarjeta gráfica y el monitor, los dos tenían que ir de la mano. Sí. Porque es dentro de un lector, parecería que al ser para personas ciegas, la gráfica daría igual. ¿Tiene importancia? Sí, tiene muchísima importancia, sobre todo en los sistemas operativos de interfaz gráfica de usuario. Por ejemplo, en Windows 3.11, Windows 95 y Windows 98, incluso en XP, Just for Windows cambiaba el driver del sistema operativo para la tarjeta gráfica por el suyo propio para poder acceder a la información de lo que había en pantalla, ya que Windows desde el software no daba toda esa información. Entonces había que utilizar un sistema de intercepción de vídeo, o sea, de colocarte entre el monitor y el ordenador para ver qué información se estaba enviando. Y si tu tarjeta gráfica no era compatible con el estándar BESA, podrías haber pagado las 150.000 pesetas, los 900 euros de licencia de JOS y JOS no funcionar. En aquella época se hablaba que Hunter Joyce y Bill Gates tenían una amistad personal, sino ellos sus mujeres, y gracias a eso, esto es crónica rosa, de la tecnología. Gracias a eso él tenía acceso con este driver a
información y lo permitieron introducir dentro de lo que es el sistema. ¿Tú sabes Hom- algo de eso? Hombre, yo no me voy a meter en la parte rosa o amarilla, pero sí decirte que Freedom Scientific, Hunter Joyce, antes de Freedom, siempre iba no un paso delante de la competencia, que estaba la gente de Dolphin, estaba la gente de Thunder, la propia gente de NVDA en el 2006. Todo el mundo iba 2 o 3 pasos detrás de la gente de Just for Windows. Y no era normal que saliese Windows 2003 y saliese Just for Windows compatible con Windows 2003 Al día siguiente. al día siguiente. No, es que llegaron a salir un mes antes de la publicación de Windows 2003. Es que aquí dice tú, espera, aquí hay algo que me falla. Entonces, pues era un tema de Información, confianza. información privilegiada Sí, y sí. que dentro de lo que es la competencia no es muy decente, pero bueno, oye, Es lo que haber había. que hubiera estudiado. Y bueno, también la alternativa a la intercepción de vídeos son las APIs de accesibilidad que los propios sistemas operativos modernos de interfaz gráfica de usuario incorporan. Una API de accesibilidad, en lugar de tener que preguntar al vídeo qué hay, tú le preguntas a la API de accesibilidad, oye, ¿cuántas ventanas hay abiertas? Pues hay 3. ¿Y qué tiene la primera ventana? Pues tiene 4 contenedores. El primer contenedor tiene un grid horizontal con 4 botones y un campo de texto. Oye, ese campo de texto de ese grid del primer contenedor, ¿qué? Dice, pues mira, tiene una etiqueta de texto asociada que pone buscar y el campo de texto ahora mismo no tiene el foco del teclado, pero sí el foco del ratón está encima. Y con toda esa información tan abstracta, tan codificada, tan estructurada, que a los ingenieros nos gusta mucho, el lector de pantalla te dice campo de búsqueda. Entonces, pues, mediante las APIs de accesibilidad se optimiza muchísimo el rendimiento de un lector de pantallas. APIs de accesibilidad hay muchas, tantas como sistemas operativos. Es más, por ejemplo, Windows tiene varias APIs de accesibilidad. ¿Por qué? Porque Windows se ha refrito, se ha recocinado varias veces. Entonces, por cada nueva versión, las APIs de accesibilidad de Windows 95, bueno, Windows 95 APIs de accesibilidad, aquella cosa que llamábamos APIs de accesibilidad y éramos felices, eran proto-APIs de accesibilidad en Windows 95. Hasta Windows 98 no teníamos una API completa. Luego en Windows NT, Workstation NT, pues tenía una API distinta a la que tenía Windows 98. Luego con XP, Windows XP y Windows 2000 se unificó. Windows 2000 y Windows XP ya tenía la misma API de accesibilidad. Luego en Apple Macintosh, hasta 1989 con System 7 no tenemos una API completa, bastante más completa que la de Windows en 1998, curioso. ¿Pero First o Second Edition? First. Vale. Tenemos que entender también que cuando la API de accesibilidad no es suficiente, lo que hacen los fabricantes de lector de pantalla es sobrecargar las responsabilidades del lector de pantallas. Por ejemplo, Just for Windows era tan bueno con respecto a la competencia porque además de tirar de la información de la API de accesibilidad, seguía interceptando la información de vídeo y con eso tenía más información que el resto. Por ejemplo, era habitual que con Just for Windows podíamos saber el color de letra y el color de fondo en un campo de texto. Pues eso Dolphin no lo podía hacer. Supernova lo pudo hacer al final, pero hacía un procedimiento muy rudimentario, que era hacer una captura de pantalla en segundo plano, averiguar en qué posición de píxeles estaba el cursor del teclado y ahí hacer una consulta de este píxel, de qué color es. Y claro, si era un campo de texto muy ancho, como un campo de búsqueda o una barra de direcciones del navegador, aquello podía tardar 2 o 3 segundos desde que pulsábamos el atajo de teclado para ¿qué color tiene este texto? Hasta que me lo decía, pues 3 segundos allí la criatura de voy a hacer la captura de pantalla, voy a hacer el recorte, voy a ir mirando píxel por píxel y luego con eso hago una media ponderada de cuántos rojos hay, cuántos verdes hay, cuántos azules hay, con eso saco un color. Y a veces lo daba de este color es el 784 y dices tú, ala. Sí,
del pantón. Totalmente. Entonces, teníamos un problema. Este concepto de las APIs es muy interesante por el cambio que ha supuesto, ¿no? Como has comentado, hemos pasado de que la accesibilidad era una pieza integrada dentro del sistema, como las tarjetas de las Papermayer, que pueden acceder hasta BIOS, o cuando se integraban en MS2, ¿no? Que estaba ahí muy cerquita, a pasar a ser un servicio de accesibilidad más dentro del sistema operativo, a la altura de los otros servicios. Claro, Hemos eso ganado, fue... hemos perdido. Hemos ganado, no en todos los sistemas operativos. Con las APIs de accesibilidad todavía los lectores de pantalla no eran servicios del sistema, ¿eh? Todavía no eran aplicaciones que corrían con el resto de aplicaciones del sistema operativo. Sí. Hasta VoiceOver en el 2008 para Macintosh, para, si no recuerdo, era MacOS Tiger, o Panzer. Espera, ¿cuál iba antes? ¿Tiger o Panzer? Bueno, 2008. Creo que era Panzer. Pues ahí fue la primera vez que un lector de pantalla estaba pegadito al núcleo del sistema operativo como un servicio de accesibilidad que tenía total prioridad y total acceso a toda la información del sistema operativo en todo momento. Ya no había los límites de aquí no puedo llegar. Por ejemplo, era muy habitual que en las primeras versiones de Windows 98 o Windows 95, JAWS o Dolphin no podían leer los campos de contraseña porque ahí el sistema operativo no le dejaba leer. Entonces no teníamos feedback ninguno. O, por ejemplo, si la ventana estaba oculta por otra ventana de otra aplicación, era muy habitual que el ciego podía acceder a esa ventana a hacer cosas y el vidente que lo intentaba asistir, ¿dónde estás tocando? Y era porque no estaban sincronizados los cursores o no había un acceso de qué ventana está en primer plano, qué ventana está en segundo plano, porque era una gestión interna del sistema operativo y el lector de pantalla, bien sea JAWS o Dolphin, no tenían acceso a esos permisos de ejecución. Pues VoiceOver en el 2008 fue el primer lector de pantalla que era un servicio del sistema, un servicio de accesibilidad en esa categoría específica, y además fue el primer lector de pantallas que venía gratis de serie nada más arrancar la máquina. Todo el mundo hablamos del iPhone 3GS del 2009, pues no, ya en el 2007, 2008, porque estoy haciendo memoria, yo creo que fue al final 2007 con Panzer. Ya teníamos un lector de pantallas de serie. Hay Apple que al principio decía a Steve Jobs que no quería hacer caridad, pero luego vio negocio Bueno, vio tanto negocio como que si no, no vendía la administración ni un solo Claro. Apple. Ese es el negocio. Claro. Eso es la ley 508, 512 de Estados Unidos, donde la administración está obligada a comprar dispositivos que den acceso funcional y a contenido a todos los trabajadores con y sin discapacidad. Exactamente. Y así fue como este Pues, hombre se doblegó por la pela, porque no hay otra historia. No hay ningún acto altruista, ni filantrópico, ni nada. Simplemente claro, negocio. pero tú fíjate que también la pela provocó la aparición del mayor competidor de JAWS for Windows, y fue en el 2006, Michael Curran, que con otro compañero australiano dijo: yo ya estoy cansado de palmar pasta a Enter Choice, a Dolphin, vamos a hacer una alternativa gratuita para Windows. Y con Python se hicieron un lector de pantalla, mucha gente nos acercamos, colaboramos, luego lo que pasa en los proyectos de open source y demás, de cada uno tiene su opinión y también tiene su voluntad, pues algunos siguen, otros no siguen, y actualmente dependiendo del país, es el lector de pantallas más utilizado en Windows, o incluso es el único lector de pantallas utilizado porque a diferencia de JAWS o Supernova o Dolphin, da acceso a todos los idiomas disponibles según la síntesis de voz, incluso hacer traducciones está disponible. En cambio, hacer una traducción para JAWS pues pasa por sus fabricantes. Creo que estás hablando de él y no has dado su nombre, pero lo voy a dar yo. Es NVDA, ¿no? Sí. Non-Visual Desktop Access. Pues NVDA en el 2006 empieza muy poquito a poco, era bastante inestable,
es un lector de pantalla que en Windows todos los lectores de pantalla, salvo narrator, todos los lectores de pantalla se ejecutan como aplicaciones de primera prioridad. O sea, no llegan a ser servicios de accesibilidad, pero están muy cerca. Ya en Windows 11 hay una categoría de ejecución que ya reconoce este tipo de servicios, de este tipo de aplicaciones para tratarlos como servicios. Pero lo interesante es que un NVDA, para muchas personas ciegas, cuando JAWS se atascaba o se colgaba, arrancabas NVDA y podías intentar superar el problema. Así comencé utilizándolo yo. De hecho, sí que cabe destacar, antes lo has dicho, Jonathan, porque yo sé que tú también has estado muy implicado en este proyecto de la comunidad hispana, de NVDA en español, que hay detrás del proyecto, que hoy lo vemos, lo utilizamos y pensamos que eso se ha hecho solo y haya habido un trabajo de años, Mucha de muchos gente. años, de mucha revisión. Y desde aquí os pedimos que, bueno, bichéis por internet, pongáis comunidad en NVDA español y si podéis apoyar de todas Sí. las formas posibles, lo hagáis. Claro, es un proyecto que, aunque sea de software libre, hay mucha gente trabajando. Yo personalmente, como empecé al principio a colaborar con ellos, fue con la versión inglesa, pero sigo utilizando NVDA en español y en inglés, y la comunidad de NVDA y con José Manuel Delicado al frente, y hay más gente implicada. Es un proyecto que recibe donativos porque el propio proyecto publica libros, publica tutoriales, da asistencia con su sitio web para ofrecer información, hace las traducciones. Genera eventos tipo congreso, con ponencias, sí, sí. Entonces es un proyecto muy interesante. ¿Y otros sistemas como Linux? Bien, gracias. Te van a llevar a la horca. Sí, totalmente, literal, te voy a llevar a la horca. En sistemas Linux, si es la terminal de texto, teníamos BRLTTI, que era el equivalente al Papermaker, pero como servicio de captura de información que lo trasladaba a un display Braille, a una línea Braille. Siempre externo. Y también teníamos SpeakUp. ¿Vale? SpeakUp es un lector de pantalla muy parecido a lo que fue Habla, pero todo por software, y utiliza síntesis de NSpeak, que es muy parecida a la voz del Braille hablado, pero generada en el propio software. Es una voz muy ligera y soporta más de 100 idiomas, a diferencia de las voces de más calidad, que como mucho están en 27, 28 idiomas. Y eso para terminal. Tenemos otros lectores de pantalla también de terminal, como el SR. También había un lector de pantallas holandés que a mí me lo enseñaron un momento, me pareció interesante, pero teniendo SpeakUp no aportaba mucho. Y había el IBM LSR, que tampoco terminó porque lo abandonaron a medio cocer. Y luego tenemos lector de pantallas según el escritorio. En Linux es todo modularizable. Hay gente que se crea su propia distribución de Linux. Esto ya es mejor para otros gafotas, porque esto tiene telita. Pero digamos que para Genome, tenemos Orca, que también es un lector de pantalla que sale de la comunidad, sale de Sun Microsystems, luego se afilió directamente al proyecto Genome con William Walker. En la comunidad estuvimos trabajando ahí con Javier Dorado también colaborando en el proyecto. Estuvimos mucho, pero el problema es que, a diferencia de Mac, que si algo es inestable, se cuelga ese algo y el resto sigue adelante, en Linux, dependiendo quién tenga problemas, se cae solo o arrastra todo lo que tenga alrededor. Entonces,
muchas veces nos quejamos los usuarios de Linux ciegos que Orca es malo. No, es que Orca tiene un mal apoyo para ser estable. Orca, en muchas ocasiones, el problema no es Orca, el problema es o la síntesis de voz, o el puente entre la síntesis de voz y el lector de pantalla, o el puente entre el lector de pantalla y la información visual, o la propia API de accesibilidad que no está bien instalada, porque tú te instalas un escritorio, puede ser Genome, y esos son cientos o miles de paquetes. Y a veces el orden de instalación afecta. Y creo que ya se solucionó a partir de Genome 36, pero antes si tú instalabas Genome y instalabas antes el paquete de accesibilidad de la API de accesibilidad, que era ATSPI, pues no iba a la accesibilidad, porque instalabas primero la accesibilidad y luego el soporte gráfico, que dirás tú, es lógico, ¿no? Primero la accesibilidad. No, pues tenía que instalar primero el soporte gráfico y luego la accesibilidad. Entonces, la complejidad era demasiado elevada y eso todo provocaba inestabilidad del lector de pantalla, que sigue hasta hoy, ¿eh? O sea, yo personalmente utilizo más Linux desde líneas de comando mediante un puerto SSH o levantando la terminal en el propio dispositivo y lanzando BRLTTI y pinchando una línea Braille al puerto USB, porque Genome en muchas ocasiones no llegas a la información o el foco del teclado se vuelve tonto porque voluntaria o involuntariamente has movido tú o el propio sistema operativo ha movido el puntero del ratón y Orca no sabe decidir a quién atender. O sea, hay cosas ahí. Pero bueno, yo tengo esperanza con las últimas versiones de Fedora 42, a ver si por fin. ¿Y otros entornos gráficos? ¿El KDE y esas cosas? KDE dicen que son accesibles, pero son accesibles para gente que tenga resto de visión. Entonces, los ciegos en KDE, hoy por hoy todavía hoy no tenemos acceso. O sea, puedes usar un parche como utilizábamos en Windows 3.11 con el paquete de Sound Blaster para leer todo texto que aparezca en pantalla, me lo lees, sí, pero que en KDE a lo mejor te lee la barra del sistema con el reloj, luego te lee la ventana del procesador de texto, te lee todo el texto que has escrito, no puedes cortar ni moverte, y a lo mejor también te lee la ventana que está en segundo plano, que tienes ahí una página web sobre los horarios de Renfe. O sea, ¿cómo discriminas tú toda esa información? Porque te va leyendo de izquierda a derecha, de arriba a abajo, por bloques, uno detrás de otro. Entonces, si alguien me dice KDE tiene accesibilidad, menos para ciegos. ¿Que cambie en el futuro? Sí, sé que la comunidad de KDE está trabajando, pero tienen un problema, que la API de accesibilidad es bastante más pobre que la que hay en Genome. Y si la API de accesibilidad es pobre, pues tenemos cosas como nos pasó en Android al principio, que hasta Android 4.1 el lector de pantalla era una idea, no era una realidad, porque aquello leía cuando podía y cuando podía no podía leer porque se había atascado. Y por eso hay una total dependencia de las APIs de accesibilidad en los sistemas operativos modernos, porque el lector de pantalla, para poderse ejecutar como servicio o una aplicación cercana al núcleo del sistema, no puede ser muy pesada. Por lo que comentas de Android me das pie a decir lo que no es un lector de pantalla. Por ejemplo, esto de Android al comienzo eran una especie de máscaras Sí. que consensuaban algún tipo de información y algún anclaje a elementos y permitían moverte por algunas partes del sistema y algunas partes de una aplicación. Y punto. Eso no es un lector de pantalla. Eso es algo o un intermedio, algo que media con la pantalla, pero no tiene esa disposición que tú comentaste antes de interactuar, ¿no? Claro, ten en cuenta que Android, sus primeras versiones, antes de que Google la comprase, era un sistema operativo que iba a competir con BlackBerry. O sea, era un sistema operativo para ser utilizado en dispositivos con cursor y teclado físico. Correcto. Y hasta Android 1.8, 1.6, no empezó a tener soporte de pantalla táctil completo. O sea, tú podías hacer clic en ciertas zonas porque había botones que siempre se colocaban en ciertas zonas. Como en los Nokia, los dos botones de menú que siempre estaban abajo a la izquierda y a la derecha, pues eso. Antes de Android y eso, nos metemos en Symbian y Windows Mobile o
No, pasa. no, yo quería seguir hablando de lo que no es un lector y que tiene Mm. efecto de lector y son muy familiares y los utilizamos muchas veces y decimos esto tiene lector de pantalla y no es cierto. Por ejemplo, todo lo que es el etiquetado de elementos de un menú Ujú. con etiquetas de audio, que lo que tú haces es desplazarte y recibes un feedback de Grabadora audio. de sonido, dispositivos por ejemplo, iPod Shuffle fue el primero, el sistema Rockbox, que era un sistema libre que leía el texto, lo convertía a síntesis de voz y le ponía la etiqueta de audio. Las propias grabadoras maravillosas Zoom Essential utilizan este sistema también. sí. El otro día estuvimos en uno de los episodios hablando con Miguel González y nos enseñó un walkie-talkie chino que tenía un sistema, pero y permitía dígito a dígito escuchar el número de frecuencia y todo eso. Ujú. Pero eso no es un lector No, de no, pantalla. no. No, Eso es no. un sistema de accesibilidad o un sistema de asistencia, pero no es un lector de pantalla porque no hace una interpretación de lo que hay en pantalla, simplemente reacciona al movimiento del cursor que además de actualizar la información visual, hace que se reproduzca un audio pregrabado o reproducir un buffer de audio de una síntesis de voz limitada. Por ejemplo, los primeros intentos de accesibilidad en videoconsolas como PlayStation 3 o la Xbox, creo que la 360, utilizaban todos sistemas pregrabados. Aquellos no. Ya te digo yo que no. Y también cajeros automáticos, algunos... Máquinas de vending, ¿no? sí, Tienen sí. Una guía de voz. Ahí está. Es que es eso, no es un lector de pantalla, es guía una de guía voz. de voz. Ujú. Por ejemplo, muchos audioguías para museos que simplemente son Lo que tienen los reproducciones. televisores, ¿en alguno de ellos es lector de pantalla o todos Sí, guías de voz? en Android TV, a partir de Android TV 3.6, seguro en la versión 4, ya lleva tanto TalkBack para Android TV como el lector de pantalla propio que hayan hecho la gente de Samsung o la gente de Sony. Para Sony Bravia tenemos lector, que es muy parecido a TalkBack, pero lee la información más concentrada. TalkBack lee muchas veces información que no está bien estructurada y lector sí llega un poquito más allá cuando la aplicación es de Sony. Samsung también tendrá, Samsung ¿no? Sí, con Tizen. Voice Assistant creo que se llama cuando usa Android TV. En Tizen tenemos un casi lector de pantalla porque sí es cierto que se utiliza una síntesis de voz y se hace una lectura de lo que hay en pantalla y hay un out-screen model, pero sí es cierto que no es lector de pantallas completo porque no admite todas las funciones del dispositivo. O sea, lector de pantalla no cubre todos los casos posibles. Out-screen model está muy limitado todavía. Entonces, ya si nos vamos a sistemas operativos como WebOS, pues no hay lector de pantalla, hay una guía de voz. Preguntabas antes si volvíamos a Symbian, hombre, mencionarlo, decir lo que es sí, porque fue importante, sobre todo para los lectores de pantalla en telefonía móvil, ¿no? Pues allá año 2003, 2002, 2003, hegemonía de Symbian en los teléfonos móviles, que desde 1998 los teléfonos móviles eran asequibles, aunque existían de antes, del final de los 80 ya había teléfonos móviles, pero eran como 4 licencias de JAWS en el año 87, entonces no eran asequibles. ¿Quién más vendía la Nokia? Motorola, Nokia, Siemens, incluso Philips sacó algún terminal. Marcas chinas no llegaban. El gran fabricante era Nokia. El segundo siempre Motorola y luego pues algún Samsung ya en el 2006, 2007. Pero bueno, ya estamos ahí hablando del consorcio Symbian. ¿Qué es Symbian? Symbian es un sistema operativo para teléfonos móviles de tecnología GSM. Estamos hablando de tecnología de llamadas telefónicas, no lo que era aquí en España Moviline o llamadas de radiotelefonía,
sino ya telefonía GSM, o sea, llamada a antena y a satélite. ¿Vale? Pues Symbian fue un consorcio de los grandes fabricantes de teléfonos móviles, que ahí estaba Nokia, estaba HP, Motorola, la Siemens, Ericsson, también Ericsson, que luego fue adquirida por Sony, y decidieron utilizar el mismo sistema operativo porque aquello era una feria, o sea, tenías que sacar un servicio o una aplicación y tenías que programarla entera para cada fabricante. Entonces, con Symbian se unificó, todo el mundo usaba el mismo sistema operativo y programabas utilizando Java J2ME, que era el Software Development Kit, el kit de desarrollo de software que se utilizaba en la época. Y gracias a ello, por supuesto, hasta el año 2002-2003, los ciegos lo que hacíamos era aprendernos de memoria que para llegar a la agenda era 3 veces abajo, una a la izquierda y Manolita estaba 5 veces abajo y le dabas al enter. Sí, sí. Así utilizábamos los teléfonos móviles y sabíamos dónde estaba colgar, llamar, apagar, porque cuando he conocido unos cuantos ciegos que cuando habían contado mal de 5 veces abajo, ay, no sé si llevo 5 o 6, lo que hacían era apagar el teléfono y volverlo a encender. Digo, vamos a ver, hay una cosa que les da 3 veces al botón de colgar y te vuelve al escritorio o al screen de Symbian. Entonces, pues era muy rudimentario. Entonces, la accesibilidad en Symbian aparece de 2 formas. Mediante un entorno cerrado accesible, Mobile Speed Pocket. Mobile Accessibility, ¿no? También, primero. Sí. Mobile Accessibility ya era lector de pantalla o me estoy confundiendo yo. No era. No. Solo te leía, era una guía de voz, vamos. Era esa máscara que hemos hablado antes. Vale. Pues tenemos ese entorno cerrado, que era una guía de voz que daba acceso a 6, 8 de las 15, 30 funciones del teléfono y los ciegos éramos felices, pero aparece TALX, T-A-L-X, que sí ya era un lector de pantalla con la voz de Eloquence, además, que en aquel entonces no era Eloquence, era Via Voice, IBM Via Voice, y se ejecutaba como una aplicación más del sistema operativo, pero con autoarranque y privilegios de servicio. Eso hacía que fuese bastante estable. Lo que pasa que si teníamos TOX y arrancábamos una aplicación grande como podía ser MSN Messenger para Symbian, pues TOX se arrastraba más que una babosa. O sea, iba mal. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de teléfonos que tenían la friolera de 1 mega o 2 megas de RAM. Entonces, pues sí, repetimos, 1 mega, no giga, sí. mega. Y eso eran los de gama altísima. Eso te iba a decir, que había modelos de Nokia de 256 kilobytes. Por cierto, la síntesis de MHT Ingeniero se ejecutaba en 23 kilobytes. Para que tengáis un concepto. La síntesis de voz de Apple Macintosh, con la calidad que tenía, ocupaba la friolera de 250 kilobytes. O sea, 1/4 de mega. Y ahora tenemos voces en Windows y Mac que ocupan 1 giga o 2 gigas. Que habían 6 voces de esas 6 ejecutables en un disque de 1,4, ¿no? Sí. Bueno, y sí, tenía un Commodore Amiga que tenía disco de doble densidad, no de alta densidad, entonces eran 740 kilobytes. Pero bueno, Symbian sigue su hegemonía Nokia principal, TOX sigue evolucionando hasta que llega Symbian 9 y aparecen los teléfonos táctiles de aplicaciones resistivas. A TOX le pasó lo mismo que a Habla, que a JOS for MS2 y a otro lector de pantalla de terminales. Allí ya no ve nada, porque la pantalla táctil ya no tiene cursor de teclado. Los teléfonos son táctiles. Y aparece también un competidor que era Windows Mobile, de la propia Microsoft, que era una adaptación a pantalla táctil de Windows C. Windows C es una adaptación de Windows 3.0 para dispositivos empotrados, embedded devices.
Un dispositivo empotrado es un dispositivo que aparentemente no tiene un ordenador dentro, pero en realidad sí lo tiene, como puede ser un cajero automático, una máquina para pedir los productos en el McDonald's, todo ese tipo de elementos son dispositivos empotrados. Y ahí Windows C ha sido el rey durante muchos años. Las pantallas de anuncios de qué vuelos salen los aeropuertos, ahí detrás hay un Windows C. Más moderno, más antiguo, pero siempre hay un Windows C, que luego se han ido abaratando los costes de Microsoft y te vende un Windows 8 y te dice que es un Windows C. Lo que hace es coger un Windows 8, le quita paquetes que no se van a utilizar y te lo deja más ligerito, porque encima son ordenadores que gestionan las pantallas de aviso en estaciones de trenes o aeropuertos, tampoco tienen mucho rendimiento. Windows Mobile, dispositivo táctil. Ahí es Code Factory, los fabricantes de ese Mobile Speak y Mobile Accessibility, y era lector de pantalla, no era una guía de audio. Se inventan un concepto muy interesante de las esquinas son botones y podemos hacer pulsación simple, pulsación larga o doble pulsación. Y las PDAs, que eran los dispositivos móviles que ejecutaban Windows Mobile, solían tener un cursor de 5 posiciones, arriba, abajo, izquierda, derecha, enter. Y con eso podíamos hacer cosas muy chulas. Yo en el 2006 he llegado a estar un día entero trabajando en la calle, tirando de conexión ni 3G, era GPRS. Leer mi correo, navegar con Internet Explorer para Windows Mobile, rellenar una hoja Excel. Y ¿era sencillo utilizar Mobile Speak Pocket? No, era, como decíamos muchas veces, un verdadero coñazo. Era bastante confuso porque a veces decía tú, he pulsado 2 veces, pero como estaba en ese momento la PDA un poco lenta, pues solo leía una vez. Luego escribir en ese teclado en pantalla era horrible. La pantalla era resistiva, eso significa que tú cogías un lapicero sin punta y no era tocar la pantalla, es que tenías que apretar para que se reconociese la pulsación. 2009, iPhone 3GS. Y una curiosidad, creo recordar, si no fue así, pues me corregís, que también Talks sacó una versión para pantallas táctiles. Las pantallas táctiles en móviles fue un poco como los entornos gráficos en los ordenadores de escritorio, ¿no? Que hubo un antes y un después, y los ciegos al principio nos quedamos un poco fuera. Y hubo uno de los primeros móviles con pantalla táctil, que era de Nokia, y hubo una versión de Talks que también soportaba esa pantalla táctil, igual con esa filosofía de dividir la pantalla en 4 zonas, para adelante, para atrás, aceptar y cancelar, creo que era algo así. Y con esas 4 cosas, apréndete como puedas. Claro, pero eso era Symbian 9 y Talks ahí hizo una adaptación de lo que hacía Mobile Speak Pocket, pero mal, porque Symbian no gestionaba igual que Windows Mobile los eventos de pantalla y no funcionaba bien. No funcionaba. No. Nos quedamos en el 2009, iPhone 3GS, aparece VoiceOver, aparecen los gestos de Flick, cambia todo el concepto de cómo una persona ciega utiliza un lector de pantalla a través de una pantalla táctil. ¿Qué pasa? Que todos los demás, Bada, Android, el propio Tizen para dispositivos móviles, los lectores de pantalla o intentos de lectores de pantalla que hubo para esas plataformas imitan a VoiceOver. Mejor o peor, en algunas cosas lo han superado, no lo han superado. Y hasta hoy en día que incluso los ordenadores de escritorio y ordenadores portátiles con pantallas táctiles o trackpads imitan o adoptan los gestos de TalkBack, que es el lector de pantalla oficial para Android, o de VoiceOver, que es el lector de pantallas para iPhone, los adaptan para que podamos utilizar un ordenador de escritorio o portátil utilizando los mismos gestos que el lector de pantallas del teléfono móvil. ¿Qué futuro les esperan a los lectores de pantalla? Pues el futuro de los lectores de pantalla es muy esperanzador porque desde el 2014-2015 hubo un estancamiento. No había los que habían llegado al máximo, como eran JAWS, fue NVDA, fue VoiceOver. No había nada nuevo, no, y entonces se empezó a ver
crecimiento del potencial de la inteligencia artificial. Ya en el 2018-2019 empezaron tímidamente a incorporar funciones de inteligencia artificial para recorrer más rápidamente el árbol de objetos y la API de accesibilidad, esa información, para ordenarla. El Load Screen Model utilizaba inteligencia artificial, no lo que vemos ahora de ChatGPT, sino procesos de Deep Learning y aprendizaje profundo para hacer optimizaciones para que el lector de pantalla fuese mejor. Empezaron a meter OCR en el lector de pantalla. El lector de pantalla empezaba a beneficiarse de otras tecnologías para personas ciegas e incluso a incorporar tecnologías que no son para personas ciegas, como es el tema de la interpretación del lenguaje escrito, para que el lector de pantalla entienda si lo que está leyendo es un contenido de una página web o un mensaje de error. Eso lo estamos empezando a ver cuando aparece una ventana emergente en Windows o Mac, que incluso cambia la entonación de la voz para darle esa notificación de urgencia de que haya aparecido algo importante. También los lectores de pantalla ya no solo utilizan la síntesis de voz o el braille únicamente, también han incorporado sonidos. Es bastante habitual desde el 2009 para acá que tanto NVDA como VoiceOver utilicen sonidos para aportar más información de lo que está sucediendo. Y esa evolución nos va a llevar también a utilizar otros elementos de notificación de información, como puede ser los futuros auriculares con vibración, que más tarde o más temprano tienen que salir, porque es un canal de información que está ahí pendiente. ¿Y cuál es la gran barrera de los lectores de pantalla? Que esperemos que no nos pase como nos pasó cuando pasamos de los teléfonos móviles de botones a pantallas táctiles o de los ordenadores de pantalla de texto a interfaz gráfica, es la realidad virtual o realidad aumentada. Ahí el Auto Screen Model tiene que dar un salto muy importante. ¿Por qué? Porque actualmente los lectores de pantalla solo les interesa saber si es arriba, abajo, izquierda, derecha, si está en una ventana, si está en un contenedor o es un elemento padre, un elemento hijo. Con los entornos virtuales es importante si está delante o detrás de ti, si está arriba, abajo, si está en primer plano o hay algo que lo obstaculiza. Ahí todo el tema de sonido espacial que está investigando mucho Apple y la propia Meta para sus MetaQuest, todo el tema de entender qué está mirando el usuario, qué cree estar mirando una persona ciega que no tiene ojos funcionales, toda la interpretación del lenguaje corporal, porque todo el tema de visores de realidad virtual hacen interpretación de los gestos que hacemos con los dedos, con los brazos, con el cuerpo si nos agachamos, el propio cuello. Pues todo eso van a definir los nuevos métodos de entrada para los lectores de pantalla del futuro. Pues mira, Jonathan, si te parece, y Ujú. te hacemos una propuesta, en tu mano está aceptarla o no. Dado que hemos tocado este tema tan interesante ahora al final y de forma tan rápida, ¿no? Y Ujú. ¿qué te parece si nos emplazamos para un futuro episodio donde no solo hablemos de estos componentes o nuevas tecnologías que se incorporan a los lectores, sino también de lo que va a suponer la realidad aumentada como posible traba y, por otra parte, parece ser que se van a imponer los interfaces vocales dentro de lo que son los agentes de inteligencia artificial y eso va a ser también una forma de interactuar tipo lector de pantalla también con esos entornos. ¿Qué te parece si hablamos de todo eso en un futuro Muy bien, episodio? me parece bien. Es algo que no está en el presente, estamos hablando que se está fraguando ahora, entonces va a ser un capítulo de hipótesis y esperanzas. Correcto. Vale, bueno, pero hay que tocarlas también, por lo menos Ujú. plantearlas. Muy bien. Sí, fenomenal. Pues os parece, hacemos un rápido resumen, contamos un poco lo que hemos ido hablando a lo largo de este extenso e interesante episodio. Hemos hablado de la historia, de qué es un lector de pantalla, qué es un producto de apoyo. Hemos contado los orígenes, el por qué. Hemos escuchado las vocecicas de las primeras síntesis vocales tan curiosas. La evolución de los lectores de pantalla, su categorización,
su límite, su dependencia del sistema operativo, qué es un lector de pantalla y qué no es un lector de pantallas y lo que se nos viene encima. Sí, hemos recorrido también los lectores de pantalla en los distintos sistemas operativos. No hemos profundizado mucho, pero sí que hemos hablado también de muchos lectores de pantalla y su comportamiento específico en cada uno de ellos, sus ventajas, sus inconvenientes, límites. Y bueno, hemos recorrido también muchos dispositivos, como son televisores, como son terminales móviles y cómo también estos lectores se comportan en ellos. Ventajas, inconvenientes. Hemos hablado del pasado, del presente y del futuro. Y del futuro. Y del futuro vamos a hablar más porque hemos hablado muy poco del futuro y parece ser que el futuro sí que se presenta muy interesante y al mismo tiempo pues también por definir. Y esto es lo que hablaremos con Jonathan en un próximo episodio. Mil gracias, Jonathan. Un placer. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más y seguiremos escuchándote. Nuestros medios de contacto, Ricardo. Pues nuestro correo electrónico es gafotas@cegatos.es y nuestro WhatsApp para mensajes de audio o de texto en el +34 644 640 792. Pues mil gracias una vez más por llegar hasta aquí y os emplazamos a un nuevo episodio. Muchísimas gracias. Podéis escribirnos, podéis criticar todo lo que queráis, podéis pedirnos cosas, sugerirnos, todo lo que queráis. Mil gracias y chao. Adiós. Gafotas de gatos y sus aparatos podcast. 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 Ricardo, tal como estás, yo te escucho bien. Vale, Sí. estupendo. Pues mejor. Si no, A lo mí sabéis. bien, así, no se me escucha. No, a ti Está- siempre bien. A ti se te Va- escucha bien. Vale, pues Que, ahora el por hijo de cierto- puta del jardinero se ha puesto a... Yo qué coño sé que se ha puesto a hacer. Bueno, está con la reducción de ruido, entonces creo que no va a entrar nada. No. Ah, pues sé esto es nada. lo que he debido oír yo, que yo también tengo oído de perro. No, ¿sabes? se ha puesto justo ahora, Ricardo. Lo que escuchaste antes sería un Pero gas. bueno, ¿y si tengo oído de perro premonitorio? ¿O qué Ah, pasa? bueno. ¿Qué me ibas a preguntar, mamón? Yo os iba a mandar estos que estoy utilizando yo ahora. Mira, ahora he oído el Sí, zumbido otra Yo vez. también. Yo también. No, lo que había escuchado es esto. Que he tocado el brazo del micrófono. Se ha oído como un sable láser. No, sí, será que tiene la espada láser. ¿La tienes cargando? Sí. Ah, yo siempre la llevo cargada, tonto. No, ya. Venga, pues que la fuerza te acompañe. Venga. Bueno. ¿Ves? Se oye el ruido ese. Horroroso. El sable láser. El sable láser de Johnny. No Pues- se oye. No es vibración eléctrica, no es vibración por tocar el brazo del... Pues, ¿qué hacemos? ¿Lo estáis oyendo ahora? Ahora Es no. fritura, es fritura. Yo lo oigo. No, ha sido, yo lo he oído un momento. Lo he oído como un sable láser, como que. Mira, va. Ah, pues no sé, será mío, pero Y no ahora sé no por oigo. qué. A mí ahora oigo ahora la fritura. ¿Ahora lo oyes también la fritura? Ahora no. Pues no sé, ¿qué hacemos?
No, si no es tolerable, pero inquietante, ¿eh? Yo estaba oyéndola, pero ¿Mm? no, yo Eh, la verdad creo que es subsanable, ¿eh? No que es una cuestión, pero era por saber dónde se Sí, podía estar. no, es conocer la que, fuente siempre es es que interesante. yo escucho de fondo el pitidito ese, pero no lo he hecho cuenta. Entonces, no Sí, sé pero quién es el a mí culpable. me quedan 30 cuchillos por afilar y no creáis que voy a cuando, cuando acabe de afilarlos, ¿sabes? Te digo que tengo que comer de algo, ¿vale? Así que Vale, vale. no me jodáis. Que no, Ay, yo me refería al otro. Bueno, esperad, vamos a organizarnos un poco, porque si no, solo va a hablar claro. Jonathan. Ahora Claro. Si queréis, pasaremos empezamos con la historia y os Mira, cuento un mira. poquito. ¿Habéis oído? No. Ya lo oigo yo solo. En ocasiones veo muertos. Venga, Vamos a tener mucho material para las tomas falsas. sí. Hostia, hostia, es verdad. No me acordaba que Arturo no puedes hablar aquí, que te graba y te meten las tomas falsas. Bueno, que sepas que te voy a llevar al abogado. Ponlo también si te atreves en la toma falsa. Vale. Bueno, Bueno, puede identificar una escritura a mano alzada, o sea, con un bolígrafo, un lápiz o un pincel. no No cantando el todo- cara al sol, ¿no? no, simplemente que cada uno... Ahora, no, por lo de mano alzada. ya, digo, es que voy a ignorar el mal humor, pero bueno. Bueno, a ver, no son muy buenas horas, así que hay que, bueno, disculpe. Ya. Bueno, Pues sí. fue una niña de 7 años, que era mi hermana, porque yo me quedé ciego de forma muy repentina, entonces no tenía acceso en ese momento a nada y digamos que esos 3 meses mientras me actualizaba en tecnología a lo que estaban usando los ciegos, que ya os digo yo que en ese momento los ciegos no estaban muy a la última en tecnología por las limitaciones de los lectores de pantalla. ¿Explotaste a una menor? No, porque como eran familia no hay explotación de menores que No. valga. Vale, Entonces, vale. además, el dinero que me gasté yo en chuches para ella, ahí queda. La sobornaste. Desde luego te estás condenando en cada comentario, tú sabes. Pues Tiflowin fue un hijo de Virgo, una evolución de Virgo, y se navegaba bien. Claro, mejor evolución que hijo, porque llamándose Virgo, ¿no? Sí, dejémoslo en evolución. Sí. En Windows, ¿cómo se llamaba el anterior a NT? Vista. No. Vamos a ver, para mí Windows Vista es como Indiana Jones 4, nunca existió. Vamos Vale. a dejarlo ahí. Para mí también, pero creía que era ese el que preguntabas. No, Windows NT, Workstation NT.